país presume tener territorio en 3 continentes, casi todos los climas del planeta, y por sitios como este vale la pena viajar hasta el fin del mundo. ¡Bienvenidos a Chile! Cinco cosas que debes saber de Chile. Algunos países necesitan visa para entrar a Chile y otras nacionalidades como la mexicana necesitan hacer un pago de reciprocidad de $23 que se hace al ingresar al país. Les aconsejo investigar en la embajada chilena en su país sobre qué trámite deben hacer según su nacionalidad. La moneda local es el peso chileno y $1 americano equivale más o menos a 615 pesos chilenos. El idioma oficial de Chile es el español, pero la jerga de los chilenos puede ser bastante complicada de entender. Aprendan expresiones como cachai, polera, weón. No sé si para comunicarse, pero sí por lo menos para entender lo que están tratando de decir. ¿Cachai? Muchos sitios de Chile pueden visitarse durante todo el año, pero en general la mejor época para visitar el país es entre noviembre y marzo. Este es el tipo de conexión que se usa en Chile. Si en su país es diferente, necesitan un adaptador. Andan por el mundo llamando a los viajeros. Viajeros, estoy bien feliz. Estoy en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Exactamente. Este es el Salón Billón Banamex. Ya estoy listísimo para irme a Chile. La verdad estoy súper emocionado. Hoy mismo subí el video en el que anunciaba que me iba a Chile. Y de verdad no saben la cantidad de mensajes y comentarios que me han llegado, no solo de chilenos, pero un montón de chilenos. Hay gente que me ha mandado mails literal con la dirección de su casa para que me hospede con ustedes. Neta, muchísimas gracias. Se siente bien bonito. Voy a viajar ahora con la aerolínea LAN. Y como en mis videos de Guatemala ustedes me criticaron mucho de que me quedaba en hoteles muy gachos y que no sé qué, y que solo buscaba lo barato, pues tómenla. Business class. We'll be moving on schedule and we're Pero la verdad no creen que luego van a creer que sí soy millonario y todo. No. Este es un viaje que es una invitación de LAN Airlines y de Turismo Chile. Entonces yo en conjunto con ellos diseñamos un itinerario para estos 17 días y la verdad es que el LAN se lució y me mandaron el business. Está bien padre. Me dieron unos amenities de Salvatore Ferragamo. Consejo de viajero en viajes largos o en vuelos muy largos es traerse su pijama. Una pijama que no parezca pijama o lo que sea. Una pijama para dormir a gusto. Yo vengo del baño y me voy a cambiar. Digo, si les da pena traer su pijama, pues viajen en pants o en ropa muy cómoda. Pero sí, en los vuelos largos hay que traer ropa que no les apriete, sobre todo por salud. Bienvenidos a la ciudad de Santiago. Hemos aterrizado. Nos faltan 25 minutos para las 7 de la mañana, hora local. Por fin llegué a Santiago de Chile. Esta ciudad, que está ubicada en el centro del país, va a ser como mi base. Es la capital, pero voy a regresar en varias ocasiones porque de aquí parto para visitar el norte, para visitar el sur, la isla de Pascua, etc. Así que la voy a conocer, digamos, por partes. En cada uno de mis regresos a Santiago me voy a hospedar en un hotel diferente para mostrarles a ustedes distintas opciones de alojamiento. Esta es la opción de viajero inteligente. Es el Hotel Le Rêve, que significa en francés el sueño, y es un hotel boutique muy afrancesado que está la verdad muy bonito y no está caro, y está en la comuna de Providencia. Un tip muy útil en Chile: paguen el hotel con tarjeta de crédito o con dólares americanos. De esta forma no les cobran el 19% de IVA, se ahorran una lana. Vamos a hacer la prueba de colchón y me baño para salir a conocer Santiago.
casi siempre cuando llego a una ciudad nueva, trato de conocerla a través de los ojos de un local y de un guía experto. Entonces les presento a Mauricio. Hola. Que nos va a dar un tour. Hoy se lo vamos a dedicar principalmente a la zona antigua de Santiago para conocer mucho su historia y sobre todo la influencia europea que tiene esta ciudad y obviamente el país. Así que llévanos, Mauricio. Perfecto, vamos conociendo, vamos. Primero Chile fue conquistado por los españoles. Los españoles provienen de Perú al Valle Central de Chile. Después de nuestra independencia, con este señor O'Higgins, vienen los inmigrantes, porque no había población en Chile, era muy pequeña la población. Primeros en llegar fueron los ingleses, comienzan las colonias alemanas, suizas, austriacas, italianas, croatas, yugoslavas, griegas y rusos. Y va conformando lo que es hoy en día este país, que somos 17 millones de chilenos. Al centro ven la bandera más grande de todo Chile. No van a ver bandera más grande chilena en el país. Que tiene 3 colores, una sola estrella. Una sola estrella porque somos la República de Chile, un solo estado. Color azul, azul del cielo. Color blanco, la nieve de los Andes. Y color rojo, la sangre del pueblo mapuche, nuestros nativos. Aquí abajo de mí, abajo de ese cristal, está la tumba de O'Higgins, el padre de la independencia chilena. La pueden visitar siempre y cuando no sea lunes como hoy, pero pueden pasar. ¿Es gratis, Mauricio? Es gratis. Es gratis. Y si no pueden pasar como yo, pues la pueden ver desde acá arriba, vean nomás. Este detrás de mí es el famoso Palacio de la Moneda, que fue construido para acuñar moneda a finales del 1700. Luego, a mediados del 1800 ya se convirtió en el Palacio Presidencial y los presidentes solían vivir aquí. Hay 15 banderas enfrente que representan cada uno de los estados o regiones de Chile. Hay muchísima historia en este edificio. Ahí está la parte trasera de lo que es el Palacio Presidencial de Chile. Ahí, en el último piso, hacia mano derecha, se hallaban las oficinas del presidente Allende. Entonces, el 11 de septiembre de 1973, el palacio fue bombardeado por la Fuerza Aérea de Chile, ya que ahí fue el pronunciamiento militar en Chile. Luego, por 17 años, tuvimos un gobierno militar con Augusto Pinochet, y aquí fue donde falleció el presidente Allende el 11 de septiembre de 1973. Este es el Centro Cultural La Moneda y en este lugar se llevan a cabo muchas exhibiciones temporales, así que cuando vengan a Santiago de Chile les va a tocar una distinta a la que a mí me toca, que es una de arte islámico de El ACMA, que es un museo de Los Ángeles que lo he visitado. Si lo quieren conocer, aquí les dejo un video. La verdad está bien padre la intervención que le hicieron al edificio de La Moneda. No ando muy bien, es que estoy medio dormido, así que si mis palabras no hilan padre, no me critiquen. Hacia mano derecha, hacia la calle Nueva York, se halla lo que es la Bolsa de Comercio, que son edificios que datan de comienzos del siglo pasado, y el Club La Unión, el antiguo club británico de la ciudad. Bueno, aquí estamos en el metro, que es la línea número 1, la principal, que corre de este a oeste en Santiago. Acá tenemos la parte cultural del metro, que son donaciones de 2 famosos pintores chilenos, Mario Toral y Roberto Mata, que representan diferentes épocas de la historia de Chile. Estamos llegando a la iglesia de San Francisco, que es la iglesia más antigua de todo Chile, 1585, o sea, sí es antigua. Y adentro está la figura religiosa más antigua también, que la vamos a ver. Bueno, la figurita que está allá es la Virgen del Socorro, que tiene 12 metros de altura, 12 centímetros de altura. Fue traída por Pedro de Valdivia en su montura a caballo desde Perú a Santiago en 1540. Los mismos que le van a estar a la Big Lambert. Y aquí ustedes van a ver lo que es un café con pierna en Chile. Esto es un café con pierna. Ustedes ven las máquinas de café ahí arriba, pero si miran abajo, ¿qué ven? Piernas. Piernas. Y ellas necesitan tener bonitas piernas para trabajar acá, en estos cafés. Algunas de ellas son más que piernas.
Bueno, aquí en Santiago vemos acá a un señor preparando lo que son la típica bebida que solamente la bebemos en primavera-verano, que es mote con huesillo. Mote es un trigo cocido y huesillo es un durazno, un melocotón deshidratado. Todo eso se hierve y luego se toma muy frío. Esta es la Plaza de Armas de Santiago. Atrás de mí está la Catedral Metropolitana de Santiago y acá de este lado ese edificio francesito era la antigua casa del gobernador, ahora convertido en la casa de correos o edificio de correos. Esta es la plaza principal de la ciudad. Hay fuentes, hay una escultura ahí dedicada al pueblo mapuche y tiene mucha vida este lugar. Acá podemos ver los edificios más antiguos del periodo colonial español. Esa fue el Club Social Español con la cárcel, por eso tiene esos barrotes abajo. Fueron las oficinas del gobernador español, hoy en día Museo Histórico Nacional, y nuestro fundador, don Pedro de Valdivia. Vamos a ver la catedral porque dicen que es muy bonita. En esta catedral se encuentra la Virgen del Carmen, que es la patrona del país. Aquí en Chile también van a encontrar iglesias anglicanas y luteranas. Esta es obviamente católica. Tantos datos culturales y mi estado de letargado solo podían ser despertados con un terremoto. Pero eso será en otro capítulo. Que es el famoso terremoto. ¿Qué le parece, mijita? ¿Cuándo estaremos casados? Mucho gusto, men. Por aquí estamos, Santiago de Chile. Fundó la ciudad de Santiago. ¡Ugh! ¡Qué rico estuvo esto! Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.